Siento un orgullo profundo de esta tierra querida, de sus ríos y mares. Hay montaña divina, que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Ser diferente es nuestra potencia, la libertad es nuestra esencia. Estar unidos por la región es nuestro sueño, nuestra pasión. Que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Unidos. Gobernación de Antioquia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, de nuevo con ustedes para entregarles información veraz con personas que son empoderadas, conocedoras, con mucha experiencia en la materia. Desde la Secretaría de Salud de la Gobernación de Antioquia les envían un cordial saludo. Queremos compartir con ustedes otro tema de palpante actualidad para que ustedes siempre estén bien informados, porque algo fundamental para atender todo tipo de situaciones en estos momentos tiene que ver con la información que ustedes estén recibiendo. Para ello, pues me place mucho saludar a esta hora a Rita Elena Almanza. Ella es líder de... Ella es epidemióloga, primero que todo. Sí. Es líder del tema en la alcaldía de Medellín. Sí. Y es una persona muy conocida porque con el tema de la epidemia la vimos mucho atendiendo estos temas, afrontándolos, enfrentándolos. Y pues lo primero sea reconocerle eso y darle la bienvenida. Buenos días. Buenos días, Oscar. Muchísimas gracias para ti y para todas las personas que se enlazan en este momento. Es un honor estar aquí compartiendo con ustedes. Muchas gracias. Me acompaña también Amparo Sabogal. Ella es de la Secretaría de Salud, es anfitriona, ¿cierto? Sí, sí, señor. Y también experta en el tema. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí. Vamos a tratar de aclarar las dudas que tengan y pues confiamos en que podamos tener un buen conocimiento sobre el tema. Todavía no hemos hablado del tema, pero ya les vamos a contar. Saludamos a esta hora a Jason Upegui. Hola Jason, buenos días, bienvenido. Él es médico, ellos tienen que ver con todo lo que tiene que ver con epidemiología, él es médico y ya él sí nos va a contar un poco más sobre lo que vamos a hablar a continuación. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, un orgullo estar acá con ustedes. Espero que les pueda resolver todas las dudas durante la actividad. Eso esperamos nosotros también. Viruela símica, viruela del simio, viruela del mono, que es un tema de palpante actualidad, algo que hemos estado viendo mucho en los últimos días en los medios de comunicación. Sobre eso muchas versiones. Vamos a tratar de hacer un ABC lo suficientemente didáctico, pedagógico, para que ustedes estén bien informados. Recordando que esto va a quedar colgado en las redes de la Secretaría de Salud para cuando ustedes gusten compartirlo y volverlo a ver y compartirlo con sus familias, con sus amigos, con sus compañeros, con sus vecinos. La gente que está en los municipios, un cordial saludo desde todos los rincones del departamento de Antioquia nos aprecian en estos Facebook Live que organiza la Secretaría de Salud del departamento de Antioquia. A todos una bienvenida muy especial y vamos a comenzar entonces con el médico, con Jason. Jason, viruela.
Para muchas personas, inclusive a esta hora, hablar de viruela es una novedad porque es una enfermedad que supuestamente teníamos superada. ¿Qué ha sido de la vida de la viruela? ¿Qué es la viruela? Pues realmente la viruela la tenemos erradicada desde 1979-1980 con la presencia de la vacunación. La viruela es una enfermedad muy similar a la varicela. ¿Cómo así? Es una enfermedad que presenta fiebre, lesiones tipo vesículas o pústulas o máculas que pueden afectar todo el cuerpo y que pueden afectar cualquier grupo de edad. Es importante resaltar que al momento no tenemos casos de viruela normal. Los casos que tenemos actualmente son de viruela símica. Estaba haciendo usted un paralelo muy interesante porque usted estaba mencionando aquí la varicela. Bueno, ya vamos a hacer ese paralelo porque también habría que hacer un paralelo con el COVID, ¿sí? Sí. Pero lo vamos a hacer un poco más adelante. ¿Por qué tendríamos que hacer un paralelo con el COVID? Porque son enfermedades que no teníamos, para nosotros son enfermedades nuevas que nos están llegando y que nos están ocupando a los epidemiólogos. No queremos ningún tipo de virus nuevo en nuestro territorio, Oscar, y personas que nos siguen en este momento de todos los municipios, porque aunque son enfermedades que parecen leves, son nuevas, no las teníamos. Los virus van mutando y no queremos que después nos aparezcan con una sorpresa. Entonces me río porque pienso, como piensa mucha gente, no hemos terminado de salir de una y ya nos vamos a meter en la otra. Oiga, estoy yo por aquí buscando el link porque usted me estaba preguntando, ya enseguida les vamos a compartir el link. A las personas que nos están viendo, pues tienen tiempo de, a través de sus redes sociales, a través del WhatsApp, de estarle contando a las personas, a los vecinos, a los amigos que vamos a hablar sobre el virus del mono, ¿cierto? ¿Qué es el virus del mono? Entonces ya estamos hablando de la viruela, ya con una nueva tendencia. ¿Qué podemos denominar así? El virus o la viruela del mono. Sí, el virus es el agente que ocasiona la enfermedad, no es nuevo, está aislado alrededor de los años de la década de 1950. En África se identifican los primeros pacientes en la década de los 70, entonces miren que hace un poco más de 40 años que ya teníamos estos casos, solamente que en ese momento se transmitía de los simios, los primates, los miquitos, que fueron los primeros, digamos, que se identificaron como fuente y la gente se infectaba con ellos. Recuerden que en África, en estas zonas de África central y occidental, se consumen estos animales, se convive con ellos y luego no solamente se aísla el virus en estos animales, sino también en otras especies, como los perros de la pradera, como los roedores. Ese es el virus es el agente. Ahora, ¿qué es la viruela símica? Es la enfermedad que produce ese virus. ¿Qué es lo novedoso? Que se rompe esa relación de infección entre el animal y el humano, lo que se conoce como una zoonosis, y empieza una transmisión del humano al humano, como lo había mencionado anteriormente, porque los virus empiezan a cambiar, se van renovando, van aprendiendo nuevas mañas, y la maña que logró fue transmitirse de humano a humano, y por eso está en este momento en países fuera de África, pero no es nueva. Quiero advertir que es un virus y una enfermedad que nos acompaña hace mucho rato. Doctor Amparo, ¿por qué es tan importante que hoy estemos hablando de este tema a través de esta herramienta que utiliza la Secretaría de Salud de Antioquia? Por lo que estaba diciendo precisamente Rita, es una transmisión de humano a mano. Entonces eso quiere decir que estamos en este momento en riesgo todos de adquirir la enfermedad. Es una enfermedad que normalmente no la veíamos en nuestra región, en nuestro país, y pues que llegue una enfermedad que nos va a afectar probablemente, pues es un riesgo que tenemos que tener todos presente. Sobre eso ya hay un radar bien puesto por parte de la Secretaría de Salud. Sí, señor, estamos haciendo el seguimiento. En este momento lo que se busca es que precisamente no haya una gran cantidad de casos. Lo que se busca es frenar y que la menor cantidad posible aparezca y los logremos controlar para que no se nos vaya a salir a la población. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque cuando aparece el tema del COVID nos coge a todos por sorpresa y comenzó entonces el proceso, entre comillas, de aprender sobre la marcha de todo el proceso para saber cómo íbamos a enfrentarlo. Yo creo que el aprendizaje del COVID también nos ha servido para saber que si se presentan otro tipo de enfermedades tenemos que estar siempre preparados, no podemos bajar las alertas, tenemos que seguir siendo muy precavidos al momento de estar atendiendo todo este tipo de enfermedades. Oscar, nos coge de sorpresa el comportamiento del virus, pero no las enfermedades. Nosotros como entes territoriales, tanto el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud, la Gobernación de Antioquia, el Distrito de Medellín, tenemos unas estructuras que generamos, percibimos, digamos, monitoreamos esos riesgos que hay en otros países.
¿Por qué en otros países? Porque en un vuelo cualquier persona del mundo va a estar aquí en nuestra ciudad en menos de 24 horas. Entonces a nosotros no nos toma de sorpresa que lleguen virus nuevos. De hecho, los virus respiratorios siempre monitoreamos qué se está presentando. Lo que nos toma por sorpresa realmente es cómo se va a comportar ese virus. ¿Y qué hemos aprendido de COVID? Que cuando el virus empieza a replicarse, porque él tiene que buscar vivir como todos intentamos, y empieza a tener los hijitos, en esa replicación empieza a generar unos errores en esa codificación genética de él, y es cuando el virus empieza, lo que nosotros decimos, a cambiar, a transformarse y a ganarse esas mañas que les permiten o ser más transmisibles, o ser más agresivos, o generar más daño. Miren que COVID en toda la epidemia no fue similar. Algunos de los brotes que tuvimos generó más hospitalizaciones que otros, y por eso la expectativa también con este virus. Vamos a comenzar a describir un poco la sintomatología, o sea, cómo alcanzamos nosotros a percibir o a sospechar que ha llegado un virus que pudiéramos denominar así. Es importante resaltar que la viruela símica tiene muchos diagnósticos diferenciales. ¿Eso por qué? Porque usted puede tener un niño en la casa con varicela o sospechar que tiene varicela y puede ser una viruela símica. Entonces, es importante que ustedes como población conozcan los principales síntomas. 1, puede haber o no fiebre, La mayoría de los casos presentan fiebre mayor de 38.3, pero no todos los casos presentan fiebre. 2, las lesiones. ¿Cómo son esas lesiones? Recuerden que esas lesiones pueden estar en boca o en piel, pues en mucosas. Perdón. Voy a preguntarle lo que le podría preguntar una señora, un señor o un muchacho. Cuando hablamos de lesiones, uno se imagina que se torció un pie, que se aporrió. Okay. ¿Qué pueden ser las lesiones? Porque es un término muy técnico, muy médico, pero de pronto entonces allá, no sé, se me ocurre algo, en turbo, en jardín, pueden estar preguntando, ¿cómo así que las lesiones? ¿Qué es esto de las lesiones? Entonces hablemos para un término más colonial, los granos. Exacto, vamos a eso. Un término más colonial, los granos o las presentaciones que tienen en piel la enfermedad, porque puede ser un grano, puede ser una mácula, una pápula, una vesícula. Realmente yo sé que todos en algún momento de la vida han estado enfrente a una varicela. Y una varicela como es como una bombita que finalmente se explota, se convierte en una costrica, entonces así es muy parecida a la enfermedad. Entonces si ustedes tienen algún familiar o han estado en contacto con extranjeros o con personal que haya estado viajando a Europa o en los países endémicos, es importante, si ven esas lesiones o en que está con malestar general, que además tiene ganglios o que persiste con fiebre, con dificultad para respirar o que está presentando fatiga. ¿Cómo así que fatiga? Pues que no tiene buen apetito, que no tiene la misma fuerza, que está perdiendo la movilidad o que está perdiendo su estado natural o normal de la persona, hay que sospechar la enfermedad en todos los casos. Hay un tema muy importante allí y es la experiencia de los abuelos, porque entonces antes cuando pasaba el tema de la viruela o la varicela, aparecían los remedios caseros. Muchos de ellos, ¿qué diría yo? Daban sus resultados, porque de alguna manera, pues, digamos, se basaban en alguna información primaria que pudieran tener estas personas. Entonces, yo quisiera irme a uno que conocí tal vez estando muy pequeño, y era que cogían la caca de vaca, ¿sí?, en leche, y eso se daba para obligar a que la enfermedad pasara rápido. ¿Eso tiene algo de cierto? ¿Eso funciona? Porque eso, se los pregunto porque ustedes son los especialistas en la materia. Yo estoy haciendo las preguntas que les podrían estar haciendo al otro. Me imagino tomándote el remedio, Oscar, y no puedo evitar la risita porque cuando yo nací ya eso estaba erradicado. A mí no me tocó, pero no. Sí, pero el conocimiento ancestral siempre va a ser importante. Los cuidados en casa, yo creo que eso es el 80% de la curación que todos tenemos. Ahora hay que aclarar algo. Los virus no tienen un tratamiento específico. No hay un medicamento que cure el virus. Uno sabe, si uno tiene una infección por una bacteria, le dan antibióticos. Pero si la infección es por un virus, como es el virus, perdón, del VIH, dengue es un virus, ahora viruela es un virus, hepatitis es un virus, eso no tiene tratamiento. Lo que se hace son medicamentos para, como dijo el doctor Jason, cuidar la fiebre, bajarla si tiene la fiebre muy alta, medicamentos para quitarte ese cansancio, esa fatiga muscular que te da por la enfermedad,
Y con las bombitas o las vesículas que él nos menciona, hay que tener mucho cuidado porque justamente ahí está el virus. Entonces, no manipularlas, sí tenerlas, de pronto se pueden cubrir con un trapito limpio, húmedo, porque eso les va a dar la picazón, la molestia, es desagradable. Sin embargo, hemos observado que no como en la varicela, que uno se llena de bombitas, en esta viruela del simio, los casos que han ocurrido fuera de África, las bombitas son realmente esporádicas. Hay bombitas en la región anal, pueden presentarse dentro de la boca, pueden presentarse en palmas de las manos, pero son una por aquí, la otra por acá, o sea, no se han visto los pacientes llenos de bolitas, eso hay que aclararlo también. Entonces, los cuidados de la casa los vamos a tener. Pienso que ya no hay necesidad de dar boñiga con leche. Otros cuidados también son importantes, permitirles descanso, ponerle musiquita, acompañarlo, que no se sienta solo, una buena alimentación y a la par los medicamentos que ordene el médico, porque siempre hay que consultar. Es importante resaltar en eso de esa boñiga o de lo que estaban dando como un té, es que realmente lo que buscaban con eso es generar una reacción inmunológica que generara más brote. ¿Y ese brote con qué se busca? Se busca de que la persona tenga mayores defensas o que se resuelva más rápido. Entonces eso es lo que realmente hacían, era como una especie de té que también se puede hacer hoy en día para ayudar a los chicos con la varicela o a las personas que presenten varicela. Se le puede dar cualquier tipo de té rojo, el que sea, y eso ayuda a generar el brote o a que la enfermedad se resuelva más rápido, en algunos casos, no en todos. Yo estaba por aquí revisando porque ya me están escribiendo, me están preguntando sobre estos temas. Quisiera saber, porque mire que estamos hablando de muchos temas relacionados y yo estoy pensando también en ese paralelo con el COVID. Hay que alejar a la persona, qué cuidados hay que tener en la casa, qué tipo de situaciones hay que seguir manejando con la familia. Ella estaba hablando de la alimentación especial, del descanso, del acompañamiento. La parte psicológica es muy importante, lo aprendimos en esta pandemia. ¿Qué otros cuidados hay que seguir teniendo en familia? Ese es un punto muy importante y es saber cómo se transmite la enfermedad. Entonces, la transmisión de la enfermedad se da por un contacto estrecho con la persona que está enferma. Ese contacto estrecho quiere decir que yo tengo contacto piel con piel con la otra persona, o que estoy muy cerca y tengo mucho contacto con las secreciones respiratorias, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el contacto cara a cara es lo que me va a permitir que haya una transmisión de esa enfermedad. Por lo tanto, pues quiere decir que las personas que convivan con la persona que está enferma efectivamente están en riesgo, y la idea es que la persona que esté enferma esté aislada, no tenga contacto directo con otras personas para que no vaya a existir ese riesgo de transmisión. Entonces, que esté aislada es lo que se busca. El médico iba a complementar. Sí, como todas las enfermedades que se transmiten por vía respiratoria o con contacto con lesiones, pues primero hay que evitar el contacto con esas lesiones. Lo subrayo o lo aclaro, ¿por qué? Porque muchas veces tenemos el familiar con algún tipo de lesión, entonces lo primero que vamos a hacer es ir a estripar la lesión, ir a tratar de hacerle una curación que no se debe hacer. Hay que dejar que se resuelva solita y no se puede tocar, porque esa es una de las maneras como se puede contagiar la enfermedad. Uno con una espinilla y le provoca como sacarla, ¿cierto? Sí, pero como... estas bombitas, aunque uno le provoque, no las vamos a pinchar. Oiga, yo les voy a pedir un favor porque me están escribiendo por el chat, pero yo creo que hacemos las preguntas para que todos aprendamos en la cajita de herramientas del Facebook Live que tenemos de la Secretaría de Salud, que es por donde se está haciendo la transmisión. Qué bueno que puedan llegar ahí las preguntas, las inquietudes que ustedes tengan, para que tengamos la oportunidad de compartirlas y aprender entre todos, y que el aprendizaje sea lo suficientemente completo, como estaba planteando el médico al inicio. Hablamos también de los cuidados, hablamos de cuándo hay que ir al médico entonces, o sea, ante la sospecha, ¿cuándo hay que ir al médico? Inclusive sería bueno hacer una observación, mire, muchas personas han sido renuentes al uso del tapabocas, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque no solamente nos va a prevenir el COVID, sino enfermedades como esta. Pues nos va a ayudar a prevenir que aparezcan nuevas enfermedades. Entonces, es una invitación cordial a que todos tengamos, así no sea obligatorio en este momento el uso del tapabocas, procurar usarlo en los espacios cerrados, o cuando tenemos la sospecha de algún familiar que está enfermo o tuvimos contacto con esos extranjeros. Lo ideal es usar el tapabocas para evitar que no se nos propague más la enfermedad. Con el tema del tapabocas, bien lo decía en esta semana el ministro, ese tapabocas no solamente era por el tema del COVID, tenemos que seguir teniendo muchos cuidados. De hecho, el ministro estaba hablando de que se había hecho ya un trabajo, un seguimiento a la aparición de esta enfermedad
y que cuando ya llegó acá y comenzaron a tenerse los primeros casos, se había hecho un trabajo de preparación a través de la salud en el departamento de Antioquia, en la República de Colombia. Yo creo que COVID nos deja muchas enseñanzas, pero el uso del tapabocas nos debemos quitar de la cabeza que es para COVID. Es que el uso del tapabocas es para los síntomas respiratorios, independiente de cómo se llame la infección. Hay otras infecciones respiratorias igual o peores que COVID. Por ejemplo, una infección por influenza también ocasiona elevadas tasas de mortalidad en niños, en embarazadas, en adultos mayores. Entonces, si yo tengo síntomas respiratorios, creo que uno de los aprendizajes es cubrir nariz y boca para evitar esta propagación. Ahora tenemos feria de flores. Hey, si tengo síntomas respiratorios, yo no tengo nada que ir a hacer a esas aglomeraciones. Me quedo disfrutando la feria en casa por televisión. Y si tengo una sospecha, por ejemplo, de viruela del simio, que no va a ser todas las personas que tengan pues las bolitas o los granos, porque hay que aclarar que en Colombia no hay circulación del virus, como si la hay en Estados Unidos. La hay en Europa, por ejemplo, en España, Países Bajos, que ya tiene 997 casos. Tenemos allá Francia, tenemos Alemania, tenemos Bélgica, que superan los 2.000 casos. Brasil, acá en Sudamérica, y Perú, que tienen un número de casos importantes. Si la persona viene de estos países y tiene esas bolitas o esos granos, o si viene de esos países y tuvo contacto cercano, sea llámese sexual, lo abracé, le manipulé esas bolitas, en ese caso yo sí me siento con riesgo si me llegan a aparecer, y en ese momento yo me coloco la mascarilla, me aíslo, hago la llamada telefónica para hacer la consulta a mi asegurador inicialmente, porque debo evitar justamente el contacto. Pero siempre hay que acudir al médico, porque es el médico el que me debe decir qué tan grave es o no la situación y si realmente necesito pruebas o no de laboratorio para confirmar si lo que tengo es un caso de viruela del simio o un caso de otra enfermedad que produce bolitas y que también es importante atenderla. Algo muy importante que nosotros también tenemos que destacar, yo sigo con la insistencia de estar haciendo ese paralelo, porque es un aprendizaje muy cercano el que hemos tenido con el tema del COVID. Algo muy importante que hay que tener en cuenta es que esto podría afectar no solamente a las personas adultas, sino que también puede tocar a los niños. O sea, cuando comenzó el tema del COVID, dicen, no, los niños son los menos propensos a que vayan a tener las dificultades. De hecho, fueron los últimos en entrar en el proceso de vacunación porque tenían más defensas y podrían soportar más esto. Pues bueno, vale, y digamos que hace parte de todo este proceso. Pero en esto también hay alguna diferenciación, es decir, ¿ataca más fácil a unas personas que a otras, o cómo puede funcionar? Bueno, ese es un punto también que tenemos que tener muy claro, y es que a cualquiera nos puede dar. O sea, el riesgo de que nos dé la enfermedad es de todos los que estemos en contacto estrecho con una persona que la tenga, ¿sí? Entonces, el riesgo es para todo el mundo. Pero también se ha observado que en este... ¿Me va a permitir? Voy a hacer un paréntesis, porque es un tema que en estos días también se estaba discutiendo. Cuando estamos hablando de un contacto estrecho, no quiere decir que es solamente entre hombres o solamente entre mujeres. No. Porque fue un tema que se debatió en Europa en estos días, el tema de que fuera el contacto entre seres del mismo sexo que tuvieran la posibilidad de contagiarse mucho más fácil, ¿cierto? Todo a raíz de alguna fiesta grande que hubo donde se presentaron todo este tipo de situaciones y ahí hubo, digamos, un foco grande de contagio. En este momento la población que se está viendo afectada es la población de HSH, llamamos nosotros, que son hombres que tienen sexo con hombres. ¿Por qué? Porque de donde salió el foco de transmisión fue de una fiesta, efectivamente, y pues de ahí salió las personas infectadas. Pero no quiere decir que no le pueda dar al resto de gente, ¿sí? Por ejemplo, a la familia de estas personas. Por ejemplo, a la familia de esas personas. Sin haber tenido el contacto, pueden contagiarse. Desde que tengan el contacto con la secreción, con las lesiones, con el liquidito de las lesiones que hay. Que lleguen a hacerles las curaciones. Si no están protegidos, o sea, el cuento es tener un contacto muy cercano de piel con piel o de secreciones respiratorias, que yo esté cara a cara con esa persona, que sea un contacto frecuente, ¿sí?, con esa persona. ¿Sí? Y que no esté protegido yo, ¿no? Porque obviamente si yo tengo mi tapabocas, pues no voy a tener tanto riesgo, ¿sí? Pero si no lo tengo, pues voy a tener mayor riesgo. Eso incluye el contacto sexual. Y también incluye obviamente el contacto sexual. ¿Por qué? Porque en el contacto sexual hay desnudez, ¿no es cierto? Entonces en esa desnudez también pues va a haber contacto de piel con piel. Estábamos hablando ahora, y perdóneme que le interrumpí, del tema de los niños.
Los niños también pueden tenerla, ¿sí? Lo mismo, por un contacto con las lesiones, por el contacto con las secreciones respiratorias, pero en este momento no se ha visto que sea la población que está siendo más afectada. O sea, en este momento realmente son pocos los niños a nivel mundial que han tenido la enfermedad, y pues precisamente eso es lo que se busca, que la enfermedad no vaya a salir a toda la población, sino que esté controladita para que no se nos vayan a afectar todos. Vamos a ir un poco más allá, médico. Al ser un tema que se ha denominado una zoonosis, ¿sí? Puede inclusive adquirirse a través de animales. Sí, pero en este momento la transmisión en Colombia no sería a través de animales, sino de persona a persona. De las personas que traen la enfermedad y que han visitado algunas ciudades, ahí es donde comienza tal vez a... Resalté nuevamente los tapabocas y la importancia también del lavado de manos, porque es la única manera que tenemos como de protegernos, y más en este momento que de una manera u otra estamos en Feria de Flores y no sabemos si van a llegar turistas con la enfermedad que no saben que están enfermos. No queremos estigmatizar a nadie, pero sí es una manera de invitarlos al autocuidado, al uso del tapabocas, al lavado de manos. No les estoy diciendo que no estén en contacto con los extranjeros, sino es una invitación a tener un máximo cuidado. Es total. Ahora viene el tema del contagio. Listo, nos contagiamos, hay que atenderlo. Tenemos que alejarnos. ¿Hay un tiempo definido, hay un tiempo promedio, o puede ser que en unas personas dure más que en otras? ¿Qué puede pasar cuando yo me tengo que alejar a tener esos cuidados para saber qué es lo que está pasando con la enfermedad? Bueno, voy a hablar un poco de la enfermedad en términos del contagio. Colombia a la fecha tiene 26 casos ya confirmados, eso también quería mencionarlo. Estos casos, cuando yo me expongo, digamos, con alguien que tiene la viruela del simio, toqué sus secreciones, ya sea por contacto sexual, respiratorio, porque manipulé sus heridas sin usar guantes, por ejemplo, en la curación, el virus entra a mi organismo y puede pasar un periodo de hasta 21 días. Es un promedio entre 5 y 16 días en que el virus en mi organismo empieza como a reproducirse, empieza a crecer, a tener los hijitos, y luego viene otra fase. Luego de esos 21 días, pasan 5 días en los que yo empiezo a sentirme como, me estoy sintiendo como enfermo, hoy siento como que el cuerpo no me responde, me siento como caliente, me está subiendo como un dolor de cabeza. Eso lo llamamos pródromos, y es ese periodo que anticipa la salida, lo más ruidoso de la enfermedad, que son las bolitas, lo que ya nos explicó el doctor Jason. Entonces, en ese periodo de pródromos ya yo puedo infectar a alguien. Luego aparecen las vesículas, o esas bolitas, o esas bolsitas, que son siempre grandecitas, no son tan chiquis como las de varicela, son un poquito más feitas, y esas bolsitas que adentro tienen líquido, ese líquido tiene el virus, y va a estar ahí tanto en el líquido como cuando ellas se secan, que queda la costra, así como en la varicela, ahí está el virus también. ¿Cuánto tiempo tardo en tener entre la bolita y la costra y que se me sane la piel? Pueden pasar 2 o 3 semanas, porque cada persona lo resuelve diferente. Eso va a depender también de mi sistema de defensas. Entonces, es una enfermedad que me puede durar, así en resumidas cuentas, entre 2 o 3 semanas, y que durante esas 2 o 3 semanas yo puedo infectar a otras personas. ¿Algo para complementar? Es importante aclarar que una de las maneras para que el paciente se le resuelva más fácil o se le curen más fácil las lesiones o las heridas en piel es una, no la exposición al sol. 2, evitar el sudor, o hay que mantenerse higiénico, pues el paciente tiene que estar muy limpio, buscar que tenga un baño 2 o 3 veces al día, porque además le va a ayudar a hacer el barrido del virus y también le puede ayudar a bajar la fiebre. Entonces es importante la limpieza, la higiene y el autocuidado. Hemos estado haciendo un paralelo muy importante con el tema del COVID, porque, repito, es una pandemia que tuvimos, que no hemos superado, que vamos a tener ahí todavía y que vamos a tener que seguir conviviendo con ella, ¿cierto? La situación del tema del COVID ha sido un tema de no terminar todavía, para no bajar las alarmas, pero en este caso, así como con el COVID, se presenta también valga decir, voy a utilizar una palabra, no sé si es válida, la tipología de la persona que pueda tener la enfermedad de manera asintomática. Es importante resaltar que la literatura nos habla de que el caso probable es un caso que presenta fiebre mayor a 38.3, pero se ha observado algunos casos que son afebriles, que no tienen fiebre. Entonces, eso sería como una forma de un paciente que es casi asintomático, porque no es totalmente asintomático, porque en algún momento igual va a aparentar las lesiones.
Ese punto es bueno aclararlo. O sea, en los casos que se han visto aquí en el país, todos tienen exantema. O sea, no todos han tenido fiebre, no todos han tenido linfadenopatías, no todos han tenido el cansancio del que hablábamos, pero sí todos han tenido las lesiones en la piel. ¿Sí? O sea, el punto común para las personas que han estado enfermas, que han estado aquí en Colombia, son las lesiones en la piel. O sea, ese sería como el dato característico de la enfermedad. La Secretaría de Salud de Antioquia tiene de alguna manera georreferenciados estos casos en el departamento de Antioquia. Sí, claro, tenemos en ese momento, en Antioquia tenemos 3 casos confirmados. ¿Y sobre eso cómo se trabaja? O sea, ¿se genera entonces también así como se hacía con el COVID? Igual lo mismo, es cerco epidemiológico, se hace seguimiento a los contactos por 21 días, ese seguimiento es para verificar o estar pendiente de que ese contacto no vaya a desarrollar síntomas, ¿no es cierto?, que nos haya infectado, o si sí, pues entonces entraría a ser un caso nuevo, ¿sí? Hay un tema que sin duda va a preocupar a las personas y es, ¿esto puede causar la muerte? Suena brusco, pero pues, bueno, también hay que decirlo. Ya que has venido hablando como el paralelo entre COVID y viruela, lo voy a aprovechar porque COVID fue una epidemia explosiva. Como la transmisión era respiratoria y también por aerosoles, se propagó rápidamente. COVID tenía una alta tasa de hospitalización, generó colapso en los servicios de salud y una alta tasa de la letalidad. No es la más alta conocida pues en los virus, pero sí fue importante. Justamente porque estaban colapsados los servicios de salud, entonces no solo se moría la gente por COVID, sino la gente con otras enfermedades que no podía acceder a las camas de cuidados intensivos, por ejemplo. En el caso de viruela del simio, la transmisión viene siendo sostenida y constante, aunque no tan explosiva como en COVID, porque su principal fuente de transmisión en este momento ha sido la vía sexual. Entonces, por eso no ha sido tan explosiva como COVID. Segundo elemento es que la enfermedad es más benigna. Esta enfermedad no ocasiona en la mayoría de los casos hospitalización, entonces no nos imaginemos nuevamente pasando la pesadilla, o todavía no, de tener los servicios de salud colapsados. Y un tercer elemento es que la mortalidad que sí se puede presentar está diferenciada. Como les había mencionado, la enfermedad se encontraba ubicada en África, en el centro del África y centro occidente de África. En estos países, en el centro de África, circula una cepa del virus. En el occidente de África circula otra cepa del virus, es decir, el virus y un primo hermano del virus. El virus que está en el centro de África tiene una letalidad de hasta el 10%, es decir, de cada 100 personas que se infectaban, 10 se podían morir. En el otro virus, también del simio, de la otra cepa que está en el occidente, se morían 6 personas de cada 100. En este momento, en el brote que hay fuera, en los países que van un poco más de 26,000 casos, y ese es un número importante de casos, han fallecido 2 personas, una en Brasil, una en España. Una tenía cáncer y la otra tenía VIH, es decir, que la letalidad en este brote no ha sido marcada, realmente se ha asociado más a una situación de enfermedad grave previa de estas personas, perdón. O sea que esto va a tener que ver mucho con mi sistema de defensa, cómo se comporta mi sistema de defensa, cómo responde mi sistema al virus. Por eso les decía que tan bien alimentado estoy, qué tan buenos descansos tengo, porque todo eso contribuye a mi sistema de defensas. Entonces, la letalidad de este virus no alcanza el 2% como si alcanzó la letalidad para COVID-19. O sea que tenemos en este momento en el mundo un poco más de 26,000 casos y 2 defunciones. En Colombia no tenemos defunciones. Bueno, viene la pregunta que quizás las personas que puedan tener alguna sospecha o alguna inquietud con el tema puedan tener muy cerca. Y a todas estas, ¿la vacuna qué? ¿También tenemos vacuna para esto? Vamos a tener la oportunidad de, en caso de que se presentara cerquita de alguien, de mi familia, una situación como estas, ¿yo me puedo vacunar para que no me vaya a dar a mí o qué puede pasar? Si hay vacuna, existe una vacuna. Bueno, voy a contestarlo de 2 formas. Uno, la vacuna para viruela que tienen las personas mayores de 50 años, porque recordemos que esta vacuna se colocó hasta los años 79, que se erradica la viruela del mundo. Se ha observado una reacción cruzada, es decir, que esa vacuna sirve hasta un 85% de eficacia frente a ese virus. O sea, los que están vacunaditos con la viruela, que era una vacunita que dejaba como unas marquitas acá, no sé si Oscar es muy joven, no se la alcanzó a poner, pero esa vacuna sirve para esta viruela del simio hasta un 85% de efectividad. Pero hay una vacuna especial para viruela del simio, sí existe.
La Organización Mundial de la Salud en este momento está hablando con esos desarrolladores de la vacuna para que pudieran generar, digamos, más dosis que pudieran ofrecerse de manera especial a trabajadores sanitarios, o sea, médicos, enfermeras que atienden los pacientes de viruela del simio. Hay que cuidarlo porque si no, ¿quién cuida a los pacientes? Y también a los contactos o personas de riesgo, como esta persona con cáncer o con VIH, que pueden tener un mayor riesgo de morirse y que hay que evitarles a toda costa la infección. No se ha pensado en una vacunación generalizada, dado que realmente la diseminación no es universal. O sea, realmente está muy focalizado todavía, muy poquitos casos. Los 3 casos de Antioquia son de Medellín, viven en Medellín, pero se infectaron afuera. Colombia ya tiene 26 casitos, un casito en Risaralda, uno en La Guajira, uno en el Valle del Cauca, excepto Bogotá que tiene 19 casos, los demás están muy atomizados todavía, entonces no habría indicación de vacunación. Hay otro tema muy importante y es que no todos los médicos, no todas las instituciones de la salud tienen especialistas en el tema. ¿Qué hace la Secretaría de Salud para transmitir esta información y que todo el personal de la salud tenga la posibilidad, por lo menos, de tener una ruta a seguir en caso de una sospecha de esta enfermedad? En este momento ya estamos realizando muchas actividades para poder dar a conocer el tema. Entonces, lo que se han hecho es múltiples capacitaciones. Se ha citado a las CPS, se ha citado a las IPS, a las secretarías de salud de todos los municipios, porque también eso también debemos dejarlo claro, y es que los 3 casos en este momento están en Medellín, pero no quiere decir que no puedan aparecer en otros municipios, ¿no es cierto? Se ha hecho entonces una capacitación muy, muy amplia para que todo el mundo conozca sobre el tema. Se hizo comité de sanidad portuaria, porque entonces también es importante tener claro que como el virus no está circulando en nuestro país, todas las personas los casos que lleguen van a llegar de fuera, ¿sí? Entonces, en la sanidad portuaria tenemos que tener un punto de control donde probablemente podamos detectar los casos y pues evitar que se vaya a propagar la enfermedad en nuestro país. Médico, en como en casi todas las profesiones, hay que permanentemente estar estudiando, ¿sí? Es de todos los días. En ese sentido, ¿qué tipo de recomendaciones le podría usted hacer a las personas que a esta hora están conectadas, sobre todo las personas que tengan que ver con la salud, para saber cómo afrontar este tipo de situaciones? A ver, todos de pronto de entrada uno se presiona, como dice, no conozco la enfermedad, no he estado enfrente de ella, pero la invitación a todos mis compañeros... ¿Qué es lo más fácil que puede pasar en un caso como esos? Como yo no sé, yo remito, ¿cierto? Y mientras remite puede pasar que tenemos cualquier cantidad de dificultades, porque esa persona mientras la están transportando puede estar llevando ese virus a otro lado, puede estar... No sé. Recordemos que son de manejo ambulatorio, estos pacientes no están generando hospitalización, entonces yo creo que Jason sí nos puede decir como médico general si le llega un caso nuevo de algo que no conoce. Pues a ver, yo les voy a presentar como el escenario y realmente la invitación es a buscar la enfermedad. ¿Para qué? Para poder hacer los cercos epidemiológicos a tiempo. ¿Y cómo buscamos la enfermedad? Hay que tener muy presente los diagnósticos diferenciales. ¿Para qué? Para que cuando usted está enfrente y usted dice, ve, esto es una sífilis o un chancro, no lo deje como la sífilis, sino sospechar también esa viruela símica, o es una varicela, pero puede ser una viruela símica, o es un herpes, pero también puede ser una viruela, o no, era un zika, un dengue, un chikungunya, pero también puede ser una viruela. Entonces, realmente, tener en cuenta que todas esas enfermedades diferenciales no las podemos dejar solamente o bautizarlas ya como este paciente tiene eso y ya. Siempre pensar en ese nexo epidemiológico, consultar e indagar por esos antecedentes de viajes, antecedentes de contacto con turistas o con extranjeros para sospechar la enfermedad y diagnosticarla a tiempo. Yo quisiera pedirte permiso, Oscar, y a Jason para complementarle en algo, y es que si yo soy médico, yo soy enfermera, pues en mi caso, y recibo un paciente con una enfermedad que yo no conozco, lo que se maneja son los síntomas. Hay un manejo que se llama sindrómico, es decir, un manejo de sus síntomas. Tiene fiebre, le cuido la fiebre. Tiene esas lesiones, atiendo sus lesiones, para eso hay ungüentos, medicamentos antivirales en crema, en tomados. Tiene fatiga, hay medicamentos para la fatiga, es decir, que yo no tengo que tener un doctor especialista en viruela del simio. Ojo que todos los médicos de nuestro departamento, de nuestra ciudad de Medellín, tienen la capacidad absoluta para atender y manejar los casos. En ese sentido pueden estar tranquilos, los casos se perciben rápidamente, tenemos capacidad instalada para atenderlos
y la mayoría de ellos no van a requerir hospitalización, o sea que vamos a entregar más bien son recomendaciones en casa, para que en casa cómo los vamos a cuidar, ¿cierto? Yo creo que esa debería ser más nuestra preocupación. No nos preocupemos por los médicos, ellos están bien entrenados. Además, hemos entregado información a través de circulares, el Instituto Nacional de Salud ha dictado conferencias con infectólogos, está la Asociación Colombiana de Infectología que nos ha asesorado. Realmente hemos hecho unos debates muy buenos y desde las salas de gestión del riesgo de Antioquia y Medellín hemos preparado documentos para todo el mundo. Entonces, no se preocupen por eso. Lo que sí tienen que tener claro es el aislamiento. Eso, por favor, para que lo tengan presente en todo momento. O sea, si yo tengo las lesiones y si me diagnostican, tengo que estar aislado. Dejar una observación, mira, las personas que están enfermas o que llegan a presentar la enfermedad, como ellos tienen el virus en la piel, cuando ellos se acuestan, se sientan o pueden contaminar superficies, objetos o cobijas, sábanas, entonces es importante la desinfección de esos objetos o de esas sábanas, incluso de la habitación. ¿Cómo harían esa desinfección o cómo harían la higienización de la casa? Nosotros normalmente hemos utilizado para el COVID el hipoclorito y el mazo. Entonces podemos usar el hipoclorito a 4 centímetros por cada litro de agua para hacer limpieza de pisos, paredes y aspersión. Además, es importante, como les decía desde el principio, la higiene. Entonces, supongamos que la familia no tiene hipoclorito, no tiene que hacer la desinfección, pero lavó con FA o con Favol, pues hizo un lavado normal de esas prendas, también ayuda al barrido. Yo iba un poquito a tratar de hacer más digerible lo que él me acaba de decir. Yo le voy a decir la traducción, el hipoclorito No, es límpido. porque es que vale, porque es que, exacto, sí. Vamos a ir un poco aclarándole a las personas esto porque es muy importante. Uno, están las cobijas, están las sábanas, están los mismos utensilios en los que las personas se alimentan, está la ropa que usa la persona, porque puede ser que esté con una camiseta y una pantaloneta, unas medias, por así decirlo. Entonces, ¿cuáles son esos cuidados especiales, específicos? El ambiente en la casa, ¿cierto? ¿Cuáles son esos cuidados? Él le está hablando del hipoclorito. Entonces, sí, vamos a hacerlo más digerible para que la señora, el muchacho, la muchacha, todos los que estén en la casa pueden comenzar a identificar un poquito cuáles son esos líquidos o esas herramientas que pueden utilizarse. Bueno, hay una cosa y es, primero, ¿dónde va a dormir? Y si en tu casa, ¿cuántas habitaciones hay, Oscar? Porque si en la casa hay una sola habitación, hay que dejársela al enfermo. Pues yo no puedo dormir con él porque estamos diciendo que hay un contacto respiratorio, lo dijo la doctora Amparo, que un contacto de las secreciones. Entonces, lo primero es privilegiar el cuidado del enfermo. Lo vamos a dejar a él solito en una habitación, los demás nos vamos a dormir a la sala, en la esterita, una colchonetica en el piso en la sala, pero durante ese tiempo él va a estar solito en la habitación. Si la habitación tiene baño interno, eso sería muy bueno, pero como normalmente no tenemos el baño interno en la habitación, sino un solo bañito para toda la casa, hay que dejarlo a él, nos bañamos nosotros primero y lo dejamos de último, que él se bañe de último. ¿Para qué? Para luego que él se bañó, yo hacerle la limpieza al baño. 4 centímetros de ese límpido, cloro o de la marca que usted tiene en ese litro de agua, con eso cogemos el trapito, pero yo me pongo guantes. Recuerden que esas superficies las estoy tomando como contaminadas. Esos guantes amarillos me sirven, también me sirven los guantes desechables que usamos en la salud. Luego, la ropita de cama, él que se la quite y la eche en una bolsa y la amarre. Yo entro a su habitación, cojo la bolsita con mis guantes y esa ropita la lavo sola. Su comidita, yo se la llevo, se la dejo en la puerta en un banquito, le toco la puerta, él sale, coge su comida, entra, se la come, saca y pone su platico y cierra otra vez la puerta. Ese platico, esa cucharita, yo lo estoy lavando también con esa misma dilución del hipoclorito. Eso era lo que hablaba el doctor Jason, digamos, de la limpieza de todos estos elementos. Entonces, cobijas, lo mismo, la almohada que uno la babea, todo eso tiene secreciones contaminadas. Yo no sé si ustedes no babean, yo sí. Yo me imagino la almohada ahí pueden ser las cobijas sucias de la secreción de las bolitas. También lo mismo, le pido a él que la meta en una bolsa y yo entro solo por la bolsa. Entonces yo no estoy manipulando toda esa ropa, no la estoy manipulando con las manos sin protección. Luego que la lavo, que las lavé solitas, me quito los guantes y me lavo bien las manos con agua y jabón, lavando siempre los dorsos de las manos, la palma de las manos, entre los deditos, las uñas,
sin olvidar este dedito que se nos queda por fuera, y esos son los mismos aprendizajes de COVID en este aislamiento que también es por gota y contacto. Qué pena. La concentración que les di del hipoclorito límpido es para sus viviendas, pero hay una concentración mayor que ya es para albergues, hoteles, hostales o sitios donde hay mayor gente, que es a 10 centímetros por cada litro de agua. Bueno, ahora viene otro tema bien importante cuando estamos hablando de las posibilidades de contagio. Una mujer en embarazo, que por esas cosas de la vida, entonces vino a atender a la persona que está enferma y quiere tener esos cuidados, quiere untar la cremita para poder, porque todavía no se ha alcanzado a identificar la enfermedad. ¿Qué cuidados debe tener? Sobre todo porque ese estado especial obliga a tener mucho más cuidado, mucha más precaución. A ver, una invitación más. Una mujer en embarazo es una persona que de una manera u otra está inmunosuprimida, porque su cuerpo tiene unos cambios muy bruscos y lo ideal no es poner a esa paciente a ese enfermo. Entonces, si en lo posible no puede exponerse o no tiene que limpiar las heridas o las lesiones, sería ideal que esa persona no se exponga, si es una mujer en embarazo, o si es una persona con algún tipo de inmunosupresión, cáncer, diabetes, VIH, o toma esteroides por lupus, por artritis o por otras enfermedades, es ideal que esa paciente o esa persona no se exponga a ese paciente. Esas personas que son pareja y que por cualquier eventualidad su pareja se enfermó, tienen que pensar más en su propia persona que en el enfermo, porque pues lógicamente el enfermo es muy importante, pero si yo voy y me contagio ya van a ser dos los enfermos. Entonces, ¿cómo manejar ese tema? Porque hay un tema del corazón, desde el sentimiento, desde la cercanía, el afecto que tengo con la otra persona, y esos cuidados obligan a que de pronto en una de esas se descuide uno. ¿Cómo manejar esa parte? Porque es una parte muy sensible. Sí. Yo pienso, Oscar, que uno debe aislar la enfermedad más no al paciente. Son dos cosas diferentes. Si yo soy su pareja, posiblemente ya estoy infectada, porque recuerden que esto se transmite desde antes de ver las bolitas. Entonces, si yo soy su pareja, posiblemente hemos tenido relaciones sexuales, nos hemos abrazado, nos hemos besado, hemos compartido. Posiblemente estoy infectada, pero si yo pienso que él llegó de viaje enfermo y que yo no tuve contacto con él y que no estoy infectada, utilizar los guantes, utilizar la mascarilla, tanto el paciente como el que cuida, y utilizar esos mecanismos que he venido explicando sencillo, pero que en la casa lo podemos hacer, como colocar la ropita en una bolsa, como colocarle la comidita en un banquito para que él la coja y yo no estar con él mientras él come. Con eso yo puedo cuidarlo sin yo exponerme ni enfermarme. De todas maneras, si ustedes tienen duda en el momento, ahora estamos hablando muy rico, pero cuando llegue al caso a mí se me olvidó qué fue lo que dijeron en ese programa, cómo fue que lo explicaron, ustedes pueden llamar a las líneas de atención. En el caso de Medellín, usted puede llamar al 123 Salud, por ejemplo, y ahí puede pedir la orientación, que lo conectan con alguien del equipo de epidemiología y que podamos hacer la orientación para el caso. Igual, todo paciente con sospecha, que hemos tenido ya más de 26 en Medellín, por ejemplo, ya Amparo nos hablará de Antioquia, a las familias se les ha entregado puntualmente estas recomendaciones. Hablemos del caso Antioquia. Bueno, obviamente en Antioquia se cuenta Medellín, se cuenta Medellín dentro de Antioquia, y por fuera de Medellín tenemos en este momento 3 casos sospechosos, o sea, todavía no tenemos el diagnóstico, estamos con todo el proceso de muestras y demás para poder hacer el diagnóstico. Cuando íbamos a comenzar en la conversación previa estábamos hablando de dónde nos ven. Pues yo les voy a reportar, vea, aquí nos están diciendo que nos están viendo en Caracolí, en Remedios, en Marinilla, en Yarumala, en Río Negro, en Turbo, en La Ceja, en Caldas, en La Estrella, en San Roque, en San Juan de Urabá, en Chigorodó, El Peñol, en Argelia, en Belmira, en Betulia, en Envigado. Para que vean que nos ven en todos los rincones del departamento, de ahí la importancia de que nosotros podamos entregar una información lo suficientemente clara y digerible para que las personas puedan compartir, inclusive en familia, porque esto hace parte inclusive de las conversaciones que pueden tener en la casa a partir de los aprendizajes que las personas pueden recibir en este tipo de informaciones que está transmitiendo la Secretaría de Salud. Viene otra pregunta bien importante, secuelas. ¿Qué puede quedar después de que nos pasa esto? Ya estábamos hablando de los cuidados que hay que tener al momento que ya está pasando, digamos, la enfermedad, pero después de eso, ¿qué cuidados debemos tener?
Yo recuerdo que antes se hablaba que cuando uno está escamando, que la piel, que eso puede afectar otra vez a las personas. ¿Qué cuidados hay que tener cuando ya está pasando la enfermedad? Es importante resaltar que la enfermedad, aunque se presenta con lesiones en piel o con heridas o con esos granitos que hablábamos, no solamente afecta a la piel, sino a otros sistemas del cuerpo, como el sistema pulmonar. Entonces, la invitación, como siempre, como las abuelitas, cuídese del resfriado, evite el sol, pues una exposición solar continua, evite mojarse para evitar otras infecciones pulmonares, coma bien para que no le genere otras enfermedades como una enfermedad gastrointestinal, porque ya cuando el cuerpo está con las defensas bajitas o cuando está ante el virus, empieza a presentar otras enfermedades. Entonces no simplemente es la viruela símica, sino lo que le puede generar. ¿Y qué es lo que genera? Primero la baja de las defensas y otras infecciones urinarias, respiratorias, de piel, e inclusive las mismas heridas se pueden sobreinfectar. Entonces, por eso no es una enfermedad tan letal y que se puede cuidar y prevenir la muerte. Por eso estamos hoy acá con el fin de que se diagnostiquen tempranamente las enfermedades, ustedes conozcan un poquitico más y no tengamos tantos mitos o tanto miedo frente a la enfermedad, sino que la podamos enfrentar rápidamente. Y una de las formas de enfrentarlas o de manejarlas rápidamente es consultar a tiempo. Muchas veces, no, eso es un granito, es una bobada, no voy a consultar y puede tener una enfermedad grave o que necesitamos hacer cercos epidemiológicos para evitar que se multiplique la enfermedad. Menciona el médico Jason un aspecto que a mí siempre me llamó la atención, sobre todo en el inicio de la pandemia con el tema de COVID, y es los mitos a través de los medios de comunicación, el papel que juegan los medios de comunicación al momento de estar transmitiendo esta información. El solo hecho de estar replicando la existencia de la enfermedad genera algún temor, algún miedo en las personas, porque, me puede dar, me va a dar, ¿cómo me va a dar? De ahí la importancia que nosotros estemos generando estos espacios. Pero en ese sentido, ¿qué tipo de recomendaciones? ¿Cómo combatir el mito a través de los medios de comunicación? ¿O cómo poderle decir a las personas, esta es la parte que ustedes deben de considerar y esta es la parte en la que ustedes no deben concentrarse porque no es lo realmente importante en todo el proceso? Eso es importante porque, por ejemplo, en COVID nos generó mucha dificultad algunos mensajes que eran de mentiras, que eran falsos. Entonces es importante que siempre nos informemos de fuentes confiables. Por ejemplo, la información que estamos entregando aquí es transparente. Les estamos diciendo con claridad. Tenemos en este momento un brote de una enfermedad nueva que está ocasionando más de 26,000 enfermos en el mundo en este momento y que su principal mecanismo de transmisión fue sexual. Estamos aclarando que todos nos podemos infectar, hombres, mujeres, niños de todas las edades y de cualquier orientación sexual. Si yo tengo esa información así de clara y la tengo de los expertos y de las personas que con evidencia científica me la entregaron, esos mensajes que llegan por los grupos de la familia, del colegio, de la universidad y que llegan entonces, esta enfermedad, una mentira por ejemplo, esta enfermedad solamente ataca a homosexuales. Como ya yo tengo la información correcta, yo les puedo decir, por favor no repliquen eso y no la reenvío, porque eso hace mucho daño. Cuando nosotros entramos a educar o a atender las personas, ahí hemos generado un daño muy grande con esas otras noticias de mentira. Por ejemplo, decir en este momento, en Feria de las Flores, cuídese de los extranjeros. No, los expertos ya nos dijeron, en Colombia no hay circulación, algunos países tienen circulación del virus, pero la transmisión ha sido estrechamente por vía sexual. Entonces, yo como buen anfitrión, los países siempre voy a incluirme porque llevo aquí muchos años, hemos sido muy buenos anfitriones, ahora lo vamos a hacer más, tenemos Feria de Flores, tenemos un montón de eventos internacionales y los extranjeros no generan ese riesgo. Es claro que son unas personas con unos comportamientos de riesgo los que se infectaron, punto. Entonces yo puedo convivir con los extranjeros, se van a hospedar en mi casa, los voy a acompañar. Ahora, si yo veo que a alguien de algunos de estos países que ya mencionamos, los voy a mencionar rápidamente, Estados Unidos, Canadá, Bélgica, España, Países Bajos, Brasil, Perú, ya mencioné pues Bélgica, Alemania, tiene lesiones en piel como las que ya nos ha venido hablando el doctor Jason, que son las bolsitas que se parecen a la varicela. Yo no formo ningún escándalo, yo simplemente lo acompaño al servicio de salud. Como buen anfitrión, voy a estar pendiente de él y de sus cuidados, me coloco la mascarilla, estamos sin el contacto de piel a piel y otra claridad, otra precisión.
hey, si yo me infecto por vía sexual con una viruela del simio, es porque no utilicé protección. Y yo debo tener la responsabilidad de tener relaciones sexuales protegidas, porque si tengo viruela del simio, posiblemente también puedo haber recibido sífilis, puedo haber recibido una gonorrea, puedo haber recibido un VIH, entonces eso también me tiene que llamar la atención. Así que esa distorsión se aclara o se acaba es consultando a los expertos. Antioquia está haciendo un esfuerzo bellísimo en llevar esta información clara, sencilla, en contestar las preguntas. Aceptamos invitaciones a tomar tinto, pero infórmese siempre de fuentes confiables. Aprovechemos y le vamos a agradecer a Sandra Liliana porque nos está haciendo una pregunta por demás interesante. Sandra Liliana nos pregunta, ¿la vacuna es apta para todos o hay personas con condiciones especiales a las que no se les puede aplicar? Los expertos me van a ayudar. Realmente la vacuna no está indicada para toda la población en el momento, porque primero, como la enfermedad no es tan letal, entonces no requiere que vacunemos a todo el mundo, sino unos grupos especiales de poblaciones. ¿Quiénes? Los familiares de los pacientes que están inmunosuprimidos y que tienen contacto con ese paciente enfermo, el personal salud principalmente. Bueno, vamos a seguir revisando lo que nos está llegando a través de las redes. Yo creo que vamos redondeando porque el programa está próximo a terminarse, recordando que esto va a quedar en el sitio web, en el micrositio web de la Secretaría de Salud de la Gobernación de Antioquia para quienes que puedan replicarlo, quieran volverlo a ver o compartirlo. Vamos a comenzar con las recomendaciones. Ahora saludamos de allá para acá y vamos a comenzar a despedirnos de aquí para allá. Entonces, doctor Jason Andrés Upegui, pues no queda sino agradecerle toda la información que nos ha compartido y le pedimos por favor que en unas últimas comience a entregarnos las recomendaciones a tener en cuenta para que las personas que nos están apreciando puedan quedarse con una información clara sobre todo este tema. Bueno, cosas importantes para saber de la viruela. Primero, que no estamos llenos de viruela en Medellín, o sea, no tenemos tanto riesgo de contagiarnos, pero sí estamos como Secretaría de Salud y como ente gubernamental evitando que otras personas aparezcan enfermas, cuidando y vigilando la enfermedad. Entonces es importante lo que decía Rita, no tener mitos contra la enfermedad o decir que es para X o Y persona, no, es para todas las personas a las que nos puede dar, niños, grandes, viejitos, todos. Es importante eso, que a todos nos puede dar, porque a veces estigmatizamos la enfermedad, no, esa enfermedad es para ese grupo de personas, pero realmente es para todos. Eso de estigmatizar vuelve y me trae a los inicios de COVID, porque entonces una persona se enferma de COVID y entonces... Y de VIH. Ah, bueno. No hablemos de eso. Sí, es un tema sensible, pero que es muy importante que lo consideremos. O sea, esta enfermedad no debe acabarnos el mundo, no debe acabarnos la vida, por lo contrario, tenemos que apoyar a estas personas porque deben recuperarse, porque su salud es muy importante y porque para ellos es tan importante vivir como para nosotros que esa persona esté viva, porque finalmente es una persona, un ser cercano que nosotros tenemos y que es muy importante para nosotros. Tenemos que hacer todo lo posible para que esa persona se recupere y siga con nosotros. Pues, Rita, muchas gracias, como siempre, muy agradecidos con toda tu información, con toda tu experiencia, todo tu bagaje y con todo lo que estás compartiendo a esta hora como epidemióloga y como la experta que eres en tantos temas. Vio que sí nos servía hacer de pronto un paralelo con el tema de COVID. Me reía, ya vio por qué me reía. Entonces quiero agradecer a Antioquia que nos hace esta invitación tan especial e invitarlos a todos a que disfrutemos esta Feria de las Flores que ya se aproxima, que tengan la tranquilidad de que el Departamento de Antioquia y el Distrito de Medellín estamos trabajando de manera articulada para identificar rápidamente los casos, entregar la mejor atención y las recomendaciones para evitar propagación. Ustedes nos colaboran informándose bien y reportando, por supuesto, si consideran que hay o no alguna sospecha cercana. Muchas gracias, Oscar, muchas gracias, Amparo, y a todos en Antioquia. Bueno, me quedo ya ahora con Amparo. Amparo Sabogal de la Secretaría de Salud, porque hay un tema que no alcanzamos a manejar y es... ¿hay una línea para informarse? ¿Hay una manera como la gente se pueda contactar a través de la Secretaría de Salud? ¿Cómo se están direccionando estos casos? Como tenemos son tantos municipios en Antioquia, tenemos entonces la línea de atención de cada EPS. O sea, lo indicado es que en este momento, si alguien llega a tener síntomas, si alguien tiene esa sospecha de que puede estar infectado, se debe comunicar con su EPS, con la línea de su EPS. Cada EPS
es responsable de publicar cuál es su línea telefónica y su ruta de acceso para poder informar esos casos. Entonces, la idea es que se comuniquen inmediatamente con su EPS para poder hacer la atención. Usted dijo que estaba un poquito nerviosa porque iba a ser la primera vez. ¿Cómo se sintió? Bien, gracias. Sabe que es tan importante que nosotros podamos venir a compartir con ustedes de experiencia, entonces yo creo que le va a tocar repetir. Muchas gracias por toda la información que le ha podido transmitir a la gente que nos ha apreciado y la gente que nos va a seguir viendo después, porque seguramente el programa lo van a poder replicar. Tenemos un buen promedio y ya vieron ustedes la cantidad de municipios de diferentes subregiones que nos están apreciando. Su mensaje final a manera de... Por favor, cuidémonos. Entonces, recordemos que tenemos que tener claro el lavado de manos, el uso de tapabocas cuando estamos en espacios cerrados o cuando estamos frente a un caso que ya es confirmado o que es probable, ¿no es cierto? Y por favor, si tenemos síntomas, si tenemos alguna sospecha de que podemos estar infectados, recurrir a la EPS inmediatamente y aislarnos. Son las dos cosas fundamentales que tenemos que tener claro. Recurrir a la EPS, y aislarnos para que no vayamos a tener más casos dentro de nuestra familia o dentro de nuestro círculo social. Dice el director general de la OMS que la herramienta más poderosa que tenemos contra la viruela del mono es la información. El llamado es el autocuidado. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado hoy. Ha sido un placer poder compartir con ustedes este espacio, esta horita de información para que ustedes tengan un poco más para conocer acerca, un ABC de lo que es esta enfermedad, la denominada viruela del mono, que ya ha comenzado a tenerse en territorio antioqueño, que ya tenemos algunos casos en Medellín, pero que no por eso nosotros vamos a estar del lado de la enfermedad. Vamos a traer a ustedes información siempre con personas como ellos, expertos en la materia, muy conocedoras, para que les entreguen a ustedes toda la información y ustedes sepan cómo manejarlo en casa. Gracias por su compañía hoy de parte de la Secretaría de Salud de la Gobernación de Antioquia. Que tengan un feliz día. Nos vemos en una próxima oportunidad.